Hola, soy Maru de Mi Desenchufe y hoy vengo a traerte un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer un individual, reversible y plegable. Comenzamos. Vamos a comenzar marcando las telas. En este caso vamos a marcar en la tela de manzanas por el lado del revés porque se ven las manzanas por el lado del revés y entonces nos permite guiarnos por las líneas de las manzanas. Vamos haciendo todas las marcas sobre la tela antes de cortar. Primero lo mejor es marcar todas las piezas y luego ya cortamos todo de una vez. Una vez que tenemos todas las telas marcadas, vamos a cortar. En el caso de que utilicéis una tela que no se vea el dibujo por la parte de detrás, os recomiendo que marquéis por la parte de delante, porque si no, si es un dibujo que se puede ver, si nos queda torcido, pues no quedaría nada bien. Vale, y aquí tengo mi cestita que podéis ver en los tutoriales del canal para echar todos los trocitos que vamos desperdiciando. Con todas las telas ya recortadas y la cremallera invisible nos vamos a la máquina de coser. Para este proyecto vamos a utilizar una tela de algodón y una tela impermeable. Para coser la cremallera invisible sabéis que necesitamos un prensatela especial. Primero vamos a ir preparando todas las piezas. Entonces vamos a necesitar las dos piezas grandes a la que le vamos a hacer por el lado pequeño un piquete en el centro. Para hacer el piquete doblamos por la mitad y aquí en el doblez con una tijerita muy en el borde cortamos para que se marque el centro. En la tela de las manzanas pues lo mismo, marcamos el centro y lo mismo hacemos en la cremallera, doblamos la cremallera a la mitad y le hacemos un pequeño piquete. Si os da miedo cortar, pues le podéis hacer una marca con un rotulador, con un jaboncillo o hasta con un alfiler. Con las tres telas marcadas, vamos a buscar el prensatelas para cremalleras invisibles. El 90% de las máquinas tenéis este prensatela que tiene por la parte inferior dos carriles, que es donde vamos a poner los dientes de la cremallera. La cremallera invisible se pone siempre con el cursor abierto, ¿vale? Y aquí tiene los dientes, se despliegan, ¿vale? Ahora lo vais a ver porque lo voy a coser con un hilo contraste para que veáis bien dónde tiene que estar cosido, ¿vale? Vamos a colocarlo. Vamos a colocar el piquete que hemos hecho en la cremallera junto con el piquete que hemos hecho en la tela y vamos a poner un alfiler. Y a partir de ahí vamos a ir poniendo alfileres hacia arriba y hacia abajo. Quitamos el prensatela normal de la máquina y colocamos el prensatelas de cremallera invisible con el agujerito hacia adelante. Para comenzar a coser la cremallera invisible vamos a desplegar el diente y colocarlo en el carril de la izquierda. Bajamos la aguja para ver que no cogemos el pliegue y siempre que vayamos cosiendo vamos ayudándonos con el dedo para ir desplegando el diente. La aguja tiene que estar en la posición central y en puntada recta.
En este caso hay que ir quitando los alfileres. En esta cremallera no podemos pasar el cursor hacia el otro lado, porque es la única cremallera que solo se pone abierta. Entonces vamos a coser hasta donde choque el prensatelas con el cursor. Una vez que llegamos ahí, rematamos y quitamos de la máquina. Una manera fácil de comprobar si la cremallera está bien puesta es que una vez que lo quitamos de la máquina no se debe ver la costura. Fijaros que en este caso la he cosido con verde y no vemos la costura, pero si desplegamos el diente vemos ahí el hilo verde. Pues ahora vamos a continuar de la misma manera con el otro lado de la cremallera. Para colocar la otra tapa del individual, lo que vamos a hacer es cerrar la cremallera y donde habíamos hecho el piquete, volvemos a juntar el piquete con el piquete del otro lado de la cremallera y volvemos a poner los alfileres. También podéis hilvanar, ¿vale? Si sois más de hilvanar, que vais más seguras, pues podéis pasar un hilván y os quitáis lo de los alfileres. Ahora abrimos la cremallera y lo colocamos este otro lado. Para coser este otro lado de la cremallera hacemos lo mismo y desplegamos el diente colocándolo en el carril de la derecha. Y cosemos. Llegamos al tope, rematamos y quitamos de la máquina. Retiramos la máquina. Comprobamos que la costura no se vea y ahora comprobamos que la cremallera se haya quedado bien puesta. ¿Vale? Aquí veis que la cremallera prácticamente solo se ve la cabeza. Con la cremallera ya colocada vamos a poner el bolsillo interior para los cubiertos. Entonces vamos a coger estas dos piezas, que preferiblemente impermeables, pero si no tenéis impermeables no pasa nada. Vamos a marcar los centros, esto ya lo hemos hecho, los piquetes. En las dos piezas. También lo podéis cortar en una pieza continua. Vale. Y lo vamos a colocar. Entonces vamos a coger una de las piezas, vamos a hacer coincidir el piquete con el piquete de la cremallera y vamos a poner los alfileres. Los alfileres, recordad que van perpendiculares
al sentido de costura. Vale. En este caso vamos a coser desde el inicio, dejando 1 centímetro a cada lado, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Aquí vamos a utilizar el prensatelas de cremalleras normales. Quitamos el prensatelas de cremalleras invisible y colocamos el prensatelas de cremalleras. Seguimos con costura recta. Voy a abrir un poquito. En este caso sí abrimos. En este caso sí abrimos el cursor para que no se nos desvíe la costura. Remate al principio y al final de la costura. Recordar, cuando llegamos a donde está el cursor, levantamos con la aguja clavada el prensatelas y pasamos el cursor hacia adelante. Bajamos el prensatelas y cosemos ya hasta el final. Rematamos y quitamos de la máquina. Lo mismo vamos a hacer ahora con el otro lado del bolsillo. A ver, vamos a hacer por el lado del revés de la cremallera, vamos a poner la otra pieza del bolsillo. ¿Vale? Igual, haciendo coincidir los piquetes y a partir de ahí ponemos los alfileres. Si la tela que utilizas para este bolsillo tiene derecho y revés, los derechos deberían quedar aquí en el revés de la cremallera. Cuando llegamos al final, rematamos y quitamos de la máquina. De esta forma tenemos la cremallera puesta, tenemos derecho con derecho de las piezas grandes y derecho con derecho de los bolsillos de los cubiertos. Vamos a quitar el prensatelas de la máquina, vamos a poner el prensatelas normal y ya vamos a cerrar ahora el bolsillo. Vale, cambio el prensatelas y voy a quitar el hilo verde, voy a poner ya el hilo blanco porque era solo para que veáis el contraste en la cremallera invisible. Aquí aprovecho para deciros que en el canal tenéis varios vídeos de iniciación a la máquina de coser. Es un curso gratuito básico, desde el enhebrado hasta cómo se hacen canillas y bueno, pues todo lo que vamos necesitando cuando apenas empezamos a coser.
vamos a cerrar el bolsillo de los cubiertos. Os había dicho que no cosíamos hasta el final para que nos deje enfrentar las dos piezas del bolsillo, y vamos a ir poniendo alfileres y vamos a coser toda la U. ¿Vale? Aquí tenemos el piquete, acordaros, estos tienen que coincidir. Y lo mismo a este lado, vamos a separar esto y vamos a coser solo las piezas que corresponden al bolsillo. Aquí, si necesitáis más alfileres, os ponéis los que necesitéis. Recordad que cuando llegamos a la esquina dejamos la aguja clavada, levantamos el prensatela, giramos y continuamos cosiendo. Si os molesta el cursor, abrís un poquito la cremallera y llegáis al final. Cuando hacemos el remate, quitamos de la máquina. Vamos a quitar los alfileres. Y de esta forma estaría cerrado el bolsillo, que lo podemos ver abriendo la cremallera y tenemos el bolsillo ya completo. Ahora vamos a hacer con la pieza pequeña el tirador. El tirador es una pieza opcional para luego poder colgar el individual, ¿vale? Entonces, con esta pieza pequeña lo que vamos a hacer es llevar los bordes largos hacia el centro y lo volvemos a doblar. Vamos a poner unos alfileres para que no se desdoble. También la podéis reemplazar por un trozo de cinta de albiés. En ese caso la cinta albiés ya estaría doblada y solo deberíamos pasar una costura recta de un extremo al otro extremo. Rematamos al principio y al final y quitamos de la máquina. Antes de preparar el individual vamos a coser el cierre, ¿vale? Esta pestaña de cierre pues vamos a doblarla por la mitad dejando los derechos hacia afuera y vamos a planchar y pasar una costura por aquí por el borde. Es simplemente para que cuando la lavéis y tal, pues no se desmarque. A la máquina vamos a pie de prensatelas con el borde de la tela y movemos, si podéis, la aguja hacia la derecha. Rematamos y quitamos de la máquina. Quitamos todos los alfileres y vamos a doblar el lado pequeño y hacer un piquete en el centro. Con todas las piezas preparadas vamos a montar el individual. Tenemos la parte inferior
la tirita y la tela del lateral, ¿vale? La tela del lateral va en el lateral contrario a la cremallera. Tener en cuenta la posición de la tela exterior, ¿vale? Y la misma tiene que tener esta tela. Entonces ponemos esta en esta orilla, donde tenemos el piquete vamos a enganchar la tirita por dentro, ¿vale? Porque este individual, además de recogerse, es reversible. Y por encima colocamos la tela exterior, ¿vale? Aquí tenemos el bolsillo. Entonces, ahora vamos a poner alfileres en todo el contorno y vamos a coser desde donde tenemos la costura de la cremallera toda la vuelta. Vamos a marcar un sitio donde vamos a dejar abierto para no coser y poder darle la vuelta, y vamos a terminar de este lado igual donde terminamos con la cremallera. Con todos los alfileres puestos, vamos a la máquina de coser. Cuando lleguéis a la zona de las tiritas, hacer un remate. Recordad que vamos a dejar una zona sin coser, entonces rematamos, nos saltamos la zona que no vamos a coser y volvemos a rematar para continuar. Una vez que dimos toda la vuelta, rematamos y quitamos de la máquina. Quitamos todos los alfileres. Vamos a cortar las esquinas. Esto es para que cuando demos la vuelta no nos haga bulto. Y por el sitio donde habíamos dejado sin coser, le vamos a dar la vuelta a nuestro individual. Vamos a sacar bien las esquinas. Recordad que si tenéis que tirar un poquito para que salga la esquina, nunca metáis una tijera, un palito, un lápiz, algo que no tenga punta para que no se rompan las telas. Estiramos bien. Abrimos la cremallera para colocar bien el bolsillo. De esta forma tenemos ya el individual casi terminado. Esta sería la parte exterior o superior
y por este lado tenemos la parte inferior y donde lo vamos a guardar, ¿vale? Aquí nos queda nuestra tirita, ¿vale? Ahora veremos. Entonces, esta parte de abajo que dejamos sin coser, la vamos a cerrar con puntada escondida, ¿vale? Esto, sabéis que lo doblamos bien así, le ponemos unos alfileres y lo cosemos a mano. Cogemos aguja e hilo, metemos el nudito por dentro y vamos puntaditas pequeñas de un borde al otro borde. En muchos tutoriales ya hemos hecho esta puntada, que la podéis ver también. La cuestión es que vayamos desde donde salimos, justo enfrente, y avanzamos. Y cuando tiramos, las puntadas desaparecen. Llegamos al final, tiramos bien del hilo para que se cierren las costuras y rematamos. De esta forma tendríamos terminado el individual. Podemos hacer una costura para evitarnos la costura invisible, pero la haríamos solo en 3 lados porque de este lado tenemos la cremallera invisible, ¿vale? Ahora nos queda plancharlo y ver cómo se guarda el individual. A la hora de planchar, tener cuidado si usáis una tela impermeable que tenga mucho plástico, tenéis que poner un trapito por encima o plancharla solo del lado de la tela de algodón. Ahora sí, ya tenemos nuestro individual terminado. En el bolsillo que hicimos con cremallera vamos a guardar nuestros cubiertos y lo vamos a enroscar para poder meterlo bien en un cajón, bien dentro de un bolso o bien dejarlo colgado en la cocina, porque este bolsillo que queda por la parte de atrás, lo que hacemos es girarlo y todo nuestro individual se queda guardadito. Y hasta aquí este tutorial. Espero que te haya gustado y lo pongas en práctica. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas en redes sociales.